El primer respondiente es la persona que en caso de emergencia o desastre, con un conocimiento básico, se protege a sí mismo, ayuda a las personas afectadas cuando lo necesitan y colabora con las entidades de respuesta suministrando información adecuada y concreta sobre lo ocurrido o lo que eventualmente podría ocurrir. La respuesta a emergencias y desastres en los primeros minutos es vital y siempre es ejecutada por personas comunes y corrientes como usted o como yo, por vecinos, compañeros, amigos, conductores, estudiantes e incluso desconocidos, quienes de manera voluntaria y solidaria llegan y atienden esta emergencia cuando las entidades operativas están próximas a llegar. Entonces, para una ciudad como Bogotá, es fundamental que todos sus ciudadanos sepan qué hacer en estos casos. Hablemos ahora de las emergencias y los desastres que se presentan a partir de eventos como los terremotos, las inundaciones, los deslizamientos de tierra, las estampidas humanas, los incendios y derrames de materiales peligrosos. Estos eventos afectan directamente a las personas, dañan viviendas, edificios, colegios, vías, sistemas de transporte y de servicios públicos, también los ecosistemas. Como resultado de estos daños puede haber una crisis social que implique el cubrimiento de necesidades inmediatas de alojamiento, alimento, vestido y salud para las personas afectadas. A su vez, la crisis social también puede involucrar el abandono temporal de las actividades económicas, la reducción del ingreso y la separación de las familias. Entonces, el evento, los daños y la crisis social constituyen el foco esencial de la atención de las emergencias y es allí donde resulta fundamental la ayuda del primer respondiente. Quienes vivimos en Bogotá tenemos que tener presente que una emergencia puede ocurrir en cualquier lugar, a cualquier hora del día, cualquier día de la semana, solos o acompañados de conocidos o extraños. Por eso lo ideal es tener la confianza de que siempre habrá un primer respondiente ayudando a las personas que usted más quiere, a sus familiares, compañeros, amigos o vecinos, porque siempre en las situaciones de emergencia todas las personas necesitaremos de la ayuda y solidaridad de alguien que sepa cómo actuar. En todo caso, no hay que perder de vista que Bogotá, bajo la coordinación del IDIGER, dispone del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, tanto para disminuir la ocurrencia de eventos cuando esto es posible, como en el caso de los deslizamientos de tierra, las inundaciones y los incendios, como también para reducir los daños y atender emergencias y desastres frente a eventos que definitivamente no se pueden evitar, como los terremotos. En lo que tiene que ver con la respuesta a emergencias, la ciudad también cuenta con el marco de actuación, mediante el cual se organiza y se coordina toda la atención. A través de este marco se ejecutan 17 servicios de respuesta, que son todos aquellos que los ciudadanos afectados reciben por parte de las entidades públicas de acuerdo con los daños y pérdidas que se presenten. Algunos ejemplos de servicios de respuesta son extinción de incendios, salud, agua potable, evacuación, reencuentro familiar o búsqueda y rescate. Para brindar de manera efectiva los servicios de respuesta, cada entidad tiene su estrategia institucional de respuesta, conocida como EIR, mediante la cual optimiza su desempeño en la atención de las emergencias de acuerdo con su misión institucional. Los empleadores, por su parte, tienen un plan para la prevención y atención de emergencias y un plan de capacitación de acuerdo con lo que define el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Este instrumento es para optimizar la protección de los empleados, contratistas y visitantes de la empresa. Las familias, edificios multifamiliares y comunidades en general, por su parte, avanzan cada vez más en las acciones y acuerdos que establecen entre sí para actuar en casos de emergencia. Por todas estas razones es que hemos preparado este curso de primer respondiente, con el fin de brindarles las herramientas necesarias para que de manera solidaria y voluntaria apoyen a quien lo requiera, en caso de emergencia dentro de su lugar de trabajo, su comunidad o su familia. Los primeros respondientes darán a Bogotá una mayor capacidad institucional y comunitaria para enfrentar emergencias y desastres, dado que es en esos momentos cuando se necesita de la mayor ayuda y solidaridad de todos.
El primer respondiente, gente que ayuda. En esta ocasión conoceremos cuáles son las tendencias en el comportamiento en situaciones de emergencia y las 5 acciones para el desempeño básico del primer respondiente. Arranquemos con el tema del comportamiento ante el peligro. Existe la idea de que ante el peligro la mayoría de la gente entra en pánico y no sabe qué hacer. Sin embargo, las investigaciones muestran que del 10 al 25% de las personas mantiene la calma y actúan de manera adecuada. Cerca del 75% se descontrola momentáneamente y entre un 10 y un 25% sienten pánico. Estas cifras son alentadoras para el primer respondiente, pues significan que siempre habrá personas que saben qué hacer, que aunque muchos se descontrolan, van a reaccionar rápidamente y que una mínima cantidad de población podría no responder como se espera porque siente miedo. Afortunadamente, también se ha encontrado que ante el peligro predominan los comportamientos positivos como la ayuda, la autoorganización y el apego social, incluso entre extraños. Esta tendencia se debe a que las personas, estando acompañadas, sienten más confianza para tomar decisiones críticas y enfrentar situaciones difíciles. Pero ampliemos un poco más el tema del comportamiento ante el peligro. Por ejemplo, ante la presencia de humo en un sitio en donde hay varias personas, podría ocurrir que este pase desapercibido para algunas, o sea, subestimado o sobredimensionado como un peligro potencial para otras. Todo depende de las creencias y experiencias de cada persona en ese lugar. Las reacciones frente a una situación como esta no se dan por lo que ocurren en sí, sino por lo que la gente cree que ocurre, es decir, por la forma como se percibe la situación a través de los sentidos. En este proceso, la persona puede descartar, distorsionar o añadir información de acuerdo con sus creencias y experiencias, condicionando el surgimiento de comportamientos positivos o negativos. Por ejemplo, las personas tienden a no hacer nada cuando no perciben el riesgo aunque exista, no hay evidencias físicas, no creen en el mensaje que le dan o en la persona que lo emite. Creen que las consecuencias son inevitables. Curiosamente, es muy común el querer confirmar con otros el peligro, y si se observa que los demás no están asustados, pues la gente asume que no se trata de nada grave. Precisemos ahora lo que le puede ocurrir a una persona cuando enfrenta un peligro. Saberlo es muy importante para que el primer respondiente optimice su propio comportamiento y pueda ayudar a los demás. Algunas personas tienden a salir corriendo sin saber para dónde. Esto ocurre porque en los primeros segundos actúa el instinto de conservación, activado por el cerebelo. El resto de las áreas del cerebro, aquellas con las que se razona, quedan temporalmente fuera de servicio. Por eso no es tan sencillo decir que en caso de emergencia no corra, cuando lo más natural es que la gente lo haga porque nadie quiere ser el último. Si esto es así, lo que hay que hacer es ensayar con anticipación cómo comportarnos. Para eso son los simulacros. Cuando ya estamos a varios metros de distancia del peligro, vuelven a entrar en servicio las áreas del cerebro que se habían desconectado y entonces es cuando volvemos a tomar el control. Pero como vimos al comienzo, una cantidad mínima de personas que no logran controlarse pueden entrar en pánico, cometer imprudencias y causar más daño que el mismo evento. Las personas entran en pánico cuando perciben el peligro de inmediato, sienten miedo de morir, no saben lo que está pasando, las rutas de evacuación están cerradas o se desconocen, no hay suficiente tiempo para actuar o no hay recursos para protegerse. A la persona se le acelera el corazón, respira rápidamente, tiembla, suda y siente que se desmaya. Lo que puede hacer el primer respondiente es orientarla
para que respire mejor, inhalando y exhalando mientras se cuenta 2 segundos, luego 3 segundos y así hasta 6. Es probable que con una buena respiración logre controlarse. En caso contrario, trate de conducirla a un sitio en donde se sienta segura. Las reacciones ante el peligro también dependen de la forma como se comunica la situación, qué tanto la persona conoce el lugar en donde está, la existencia de señalización y salidas de emergencia y haber tenido entrenamiento a través de simulacros. Como dijimos, saber sobre la conducta humana en emergencia es muy importante para que el primer respondiente comprenda lo que le puede ocurrir a sí mismo y a los otros. De esta manera se facilita su desempeño básico, que se resume en las siguientes acciones clave. Clave 1. Observe el lugar en el que se encuentra. Antes de tomar cualquier decisión, mire para todos lados. Al frente, atrás, a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. Tenga presente quiénes le rodean. Clave 2. Ubíquese en un lugar seguro. Si se encuentra dentro de la zona donde ocurrió la emergencia, busque un lugar desde donde se pueda proteger y oriente a los demás para que también lo hagan. Eso es lo más importante. Revise que no haya objetos, estructuras, cables, sustancias que le puedan generar daño o presencia de humo que le impida respirar. Clave 3. Evalúe la situación. De la manera más rápida posible, capture la mayor cantidad de información sobre lo sucedido. Las siguientes preguntas que le pueden ayudar a no perder de vista lo más importante es: ¿qué pasó? ¿En dónde? ¿Cuál es la dirección o qué puntos de referencia existen? ¿Hay personas afectadas? ¿Cuántas? ¿Cómo son? ¿Qué más podría pasar? ¿Qué tan grande es la zona afectada? ¿Cómo se puede llegar hasta ese lugar? Clave 4. Llame al número único de emergencias 123. Marque desde cualquier teléfono, incluso desde su celular, así, 123. Esta llamada es completamente gratis, no importa el operador que tenga ni el tiempo que dure. Transmita la mayor cantidad de datos que haya podido observar, sea concreto y breve. El tiempo es un factor importante, ya que puede estar salvando una vida. Clave 5. Informe al personal de respuesta a emergencias tan pronto como se presente en el lugar. Recuerde, estos son los 5 pasos del primer respondiente. Observe, ubíquese en un lugar seguro, evalúe la situación, llame al 123, informe al personal de respuesta a emergencias. El primer respondiente, gente que ayuda. En el video de hoy conoceremos qué debe hacer un primer respondiente en caso de incendio, cómo y cuándo usar el extintor y recomendaciones esenciales. Revisemos algunas cifras antes de comenzar. Anualmente se presentan en Bogotá entre 750 y 800 incendios en edificaciones. El 70% de ellos ocurre en viviendas, 12% en industrias y el resto en zonas comerciales. Veamos cuáles son las causas más comunes. En orden de importancia, las causas más comunes de los incendios que se presentan en Bogotá son: uso de cables de mala calidad que se recalientan, conexiones de varios aparatos a una misma toma, descuidos con velas y veladoras encendidas, fallas eléctricas, escapes de combustibles, ropa o material combustible cerca de la llama de los calentadores a gas, falta de mantenimiento en las instalaciones del gas y gasodomésticos, niños y niñas solos, encerrados y además con acceso a fósforos, encendedores o materiales peligrosos, planchas para el pelo dejadas sobre las camas y acumulación de gases en ductos para la basura. Si revisamos cuidadosamente, todas las causas son evitables. Por eso es responsabilidad de cada uno en su casa o en su trabajo prevenir que estas situaciones no se presenten, pues además de perder la vida, se pierden los bienes. Revisemos cuáles son las condiciones para que ocurra un incendio.
Para que ocurra un incendio tienen que estar presentes elementos: combustible, calor y oxígeno. El primer elemento, el combustible, es la sustancia o material que puede arder. Los combustibles pueden ser de tres tipos: gaseosos como el gas natural, gas propano y vapores de gasolina; líquidos como gasolina, alcohol, pintura o el aceite; y sólidos como el carbón, madera, papel, tela o plástico. El segundo elemento es la fuente de calor capaz de elevar la temperatura hasta lograr encender la sustancia o material combustible. Por ejemplo, llamas, chispas, fricción, energía eléctrica e incluso el sol. Pero estos dos elementos mencionados no generarían un incendio sin la presencia de oxígeno. Entonces, estos tres elementos, combustible, fuente de calor y oxígeno, conforman lo que se denomina el triángulo del fuego. Pero, ¿qué puede hacer un primer respondiente cuando se presenta un incendio? Lo primero es conocer los tipos de extintores que existen y saber usarlos. Existen diferentes tipos de extintores cargados con diferentes sustancias para apagar distintos tipos de fuego. Así son: tipo A. Están cargados con agua a presión, espuma o polvo químico seco y sirven para apagar papel, madera o trapos. Tipo B. Están cargados con espuma, polvo químico seco o dióxido de carbono y sirven para apagar gasolina, pintura o tiner. Tipo C. Están cargados con dióxido de carbono o polvo químico seco y sirven para apagar equipos eléctricos conectados. Se distinguen porque tienen una especie de trompeta. Tipo A, B, C o multipropósito están cargados con polvo químico seco que sirve para todo. Es necesario tener presente que el tipo de descarga continuada depende del tipo de agente extintor y la cantidad de carga. Por ejemplo, un extintor tipo ABC de 12 libras, que son los más comunes, se descargan en más o menos 25 segundos. Y cuando ya se presenta el incendio, ¿cómo actuar? Pues el primer respondiente en incendios ante todo debe mantener la calma, identificar qué es lo que se está quemando, activar la alarma para que se inicie la evacuación y pedir ayuda al 123. Si el incendio apenas empieza y el humo se lo permite, usar el extintor siguiendo estos pasos. Tome el extintor usando la manija de transporte. Asegúrese de que el tipo de extintor le sirva para atacar el tipo de fuego que se está presentando. Revise que el manómetro marque en verde para estar seguro de que está cargado. Si el extintor es de polvo químico, voltéelo para movilizar el material y facilitar la salida. Retire el pasador, alando del anillo cuando ya esté en el lugar en donde hay fuego. Tenga cuidado de no presionar la palanca de descarga. Haga un disparo para verificar que funciona, nunca hacia usted. Recuerde que está presurizado. Ubíquese al menos a 3 metros de distancia, nunca contra el viento para evitar que la llama lo queme. Sostenga firme el extintor, oprima la palanca de descarga, con la mano dirija la boquilla apuntando a la base del fuego y haga barridos horizontales. Si su ruta de evacuación se ve amenazada, se le acaba el agente extintor o no logra apagar el fuego, evacúe el lugar de inmediato. Salga sin darle la espalda al fuego. Si el humo es muy denso, de ser posible, humedezca un trapo, cubra la nariz y la boca y salga gateando. En las partes más bajas del lugar encontrará aire más limpio y podrá ver mejor. Si su ropa se prende, cúbrase el rostro, tírese al suelo y póngase a rodar hasta sofocar el fuego. Oriente a otros para que evacúen también. Jamás use los ascensores en caso de incendio. Reúnase en el punto de encuentro, no se devuelva por ningún motivo y colabore con los bomberos brindando la información necesaria para que ellos puedan actuar. Finalmente, estas son las recomendaciones generales para prevenir y atender incendios. Utilice cableado de buena calidad y evite conectar muchos aparatos a una misma toma. Separe combustibles de fuentes de calor. Si detecta olor a gas, no encienda la luz ni accione ningún aparato. Ventile la habitación y cierre la llave de paso o controlador del gas.
Mantenga libres las rejillas de ventilación de la cocina. Evite fumar cuando manipula líquidos inflamables, cuando está en la cama o en el sofá. Moje los ceniceros antes de arrojar los residuos a la basura. Instale detectores de humo. Identifique siempre la salida de emergencia en donde quiera que esté. Verifique que los ductos para la basura sean de metal y no de fibra de vidrio. No deje ollas en el fuego sin vigilancia. Los líquidos al hervir pueden derramarse, apagar la llama, generar escape de gas y con ello una explosión. Si se prende el aceite de la sartén, tápelo para sofocar el fuego. Nunca use el agua. Los incendios son eventos que causan muchísimo temor, muchos daños y pérdidas. Son más comunes de lo que imaginamos. Por eso es clave que siempre actúe el primer respondiente, para evitarlos o atenderlos antes de que se vuelvan incontrolables. Primer respondiente, gente que ayuda. En el video de hoy aprenderemos a qué hacer y qué no hacer en dos situaciones de urgencia muy críticas, en donde la rapidez del primer respondiente puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Hablo de un paro cardiorrespiratorio y un atoramiento. Empecemos por saber qué es y cuáles son las causas de un paro cardiorrespiratorio y por qué es tan importante actuar de manera inmediata. Durante un paro cardiorrespiratorio, el corazón deja de latir y la persona deja de respirar. Las causas pueden ser diversas. Por ejemplo, infarto, trombosis, golpes fuertes, hemorragias, descarga eléctrica, ahogamiento o esfuerzo físico extremo. Entonces, le deja de llegar oxígeno al cerebro, al corazón, a los pulmones y al cuerpo en general. Cuando esto ocurre, por cada minuto que pase sin que la persona reciba oxígeno, se pueden presentar daños cerebrales irreversibles. Por eso la actuación inmediata del primer respondiente es vital. Comúnmente la persona se cae al suelo o se desgonza estando sentada, y los síntomas que conducen a pensar que se trata de un paro cardiorrespiratorio es que la persona no se mueve y no respira. ¿Qué debe hacer entonces el primer respondiente en este caso? Lo primero es llamar al número único de emergencia 123 y pedir ayuda. Mientras tanto, si la persona está inconsciente, no respira, no tiene pulso y el primer respondiente ha presenciado la situación o le informan que acaba de ocurrir, pues debe iniciarse de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar, conocida como RCP, hecha con las manos. Esta maniobra tiene como función reactivar el corazón. Pero, ¿y cómo se realiza esta maniobra? Pues muy sencillo. Ubique a la persona boca arriba sobre una superficie dura. Ponga una mano sobre la otra. Entrecruce los dedos. Coloque el talón de la mano en la mitad del pecho, a la altura de los pezones sobre el hueso esternón. Presione hacia abajo sin doblar los codos a una profundidad de aproximadamente 5 centímetros. Nunca utilice el pie o los codos para realizar esta actividad. Realice el movimiento de compresión mínimo 2 veces por segundo, es decir, entre 100 y 120 veces por minuto. Por ningún motivo interrumpa la maniobra por un tiempo mayor a 10 segundos. Si se cansa, pida ayuda para que alguien lo reemplace. Si la persona no reacciona, continúe las veces que sea necesario hasta que la persona se recupere, llegue ayuda, usted se canse o sea peligroso seguir allí. Pero si se trata de un bebé, ¿cómo proceder? Coloque al bebé boca arriba. Levántele el mentón con una mano y con la otra incline la cabeza hacia atrás. Mantenga la mano en la frente del bebé, sosteniendo la cabeza hacia atrás. Coloque al tiempo los dedos índice y corazón en el esternón, debajo de los pezones. Haga presión hacia abajo en el pecho de tal manera que se comprima entre 1/3 y la mitad de su profundidad. Realice el movimiento de compresión mínimo 2 veces por segundo, es decir, entre 100
y 120 veces por minuto. Cuando llegue la ayuda, informe acerca de lo sucedido. Tenga presente el tiempo que ha transcurrido desde que la persona entró en paro cardiorrespiratorio. Ese dato es muy importante para el personal de emergencias. Otra emergencia muy común es el atoramiento, es decir, la obstrucción accidental de las vías respiratorias con alimentos, juguetes, semillas u otros objetos sólidos, que pueden provocar asfixia o la muerte si no se actúa de inmediato. ¿Qué puede hacer entonces un primer respondiente en estos casos? Pues lo primero que hay que hacer es observar si la persona presenta los siguientes comportamientos. Se aprieta la garganta con las dos manos. Tiene expresión de desesperación. No puede respirar. No puede hablar. Si todo esto está ocurriendo, lo más importante es tranquilizar a la persona y decirle que le va a ayudar. Pídale varias veces que tosa muy fuerte. No intente sacar el cuerpo extraño ni provocar vómito porque se aumenta el riesgo de que lo que esté generando atoramiento pues pase de la garganta a los bronquios y se complique la situación. No le dé de comer ni de beber. Y si la persona definitivamente no puede toser ni respirar y está consciente, el primer respondiente debe realizar la maniobra de desatoramiento, conocida también como maniobra de Heimlich. Con esta maniobra le ayudará a la persona a expulsar aire de los pulmones, provocar tos y hacer salir el objeto que provocó el atoramiento. Estos son los pasos. 1. Ubíquese detrás de la persona atorada. 2. Sepárele las piernas de manera que usted pueda sostener a la persona atorada. 3. Abrácela por la cintura. 4. Empuñe una mano asegurando que el pulgar quede contra el abdomen de la persona atorada, entre el ombligo y el esternón. 5. Envuelva el puño con su otra mano. 6. Presione rápido y fuerte hacia adentro y hacia arriba, como si quisiera levantar a la persona. 7. Repita la maniobra hasta que el objeto sea liberado y expulsado. Si la persona definitivamente no reacciona y se queda sin respiración, llame de inmediato al 123 e inicie la maniobra para la reanimación cardiopulmonar o RCP con las manos. Recuerde que el tiempo es vital en estos casos. Primer respondiente, gente que ayuda. El día de hoy aprenderemos qué puede hacer el primer respondiente en caso de quemaduras y electrocución. La huella que le queda a una persona a nivel físico y emocional después de sufrir una quemadura puede ser imborrable. De allí que lo más importante sea evitar que esto ocurra. Veamos cuáles son las principales causas de quemaduras. Las quemaduras son afectaciones bastante comunes. Se presentan no solo por exposición al fuego directo, sino también por contacto con materiales peligrosos como los ácidos, objetos, líquidos o gases muy calientes, como la plancha, el vapor, el aceite o las bebidas. También pueden ser consecuencia de una descarga eléctrica o por el uso de pólvora. Todas causas evitables, especialmente con los niños y las niñas, que son los más frecuentemente afectados. Pero, ¿qué tanto puede hacer un primer respondiente cuando una persona se quema? Déjeme decirle que mucho. El primer respondiente puede actuar de manera efectiva frente a una quemadura. Su acción rápida puede contribuir a aliviar no solo el dolor de la persona afectada, sino a evitar mayores daños en la piel. Cuando se trata de una quemadura leve, basta con enfriarla con agua limpia por unos minutos. La zona de la quemadura puede verse enrojecida y un poco inflamada, pero por lo general no requiere atención médica. Pero si se trata de una quemadura más grave, tranquilice a la persona que sin duda estará afectada por un dolor intenso. No intente retirar los restos de ropa que hay sobre la zona afectada. Lo más adecuado es cubrirla con una tela muy limpia y mojada
y por ningún motivo aplicarle cremas, café, clara de huevo u otras sustancias. Tenga presente que en este tipo de quemaduras pueden aparecer ampollas. Es muy normal que esto ocurra. Las ampollas tienen un papel muy importante en la recuperación después de una quemadura, pues su líquido es el mecanismo natural mediante el cual el cuerpo se protege y regenera el tejido que se ha dañado. Por esta razón es necesario no molestarlas, no reventarlas y tampoco retirar los restos de la piel. Pero si la quemadura se debe a algo distinto, por ejemplo, una sustancia química, ¿cómo puede proceder entonces el primer respondiente? En los casos en los que la quemadura ha sido producida por un químico, es necesario quitar la ropa evitando el contacto con las zonas que no han sido afectadas y bañar a la persona con agua limpia. Finalmente es el disolvente universal. Esto por al menos 30 minutos. Luego, es necesario cubrir a la persona con una sábana limpia y húmeda. En las dos situaciones mencionadas, independientemente de la causa, ante una quemadura muy grave, es necesario trasladar a una institución hospitalaria y no darle bebidas, alimentos ni medicamentos a la persona afectada. Las quemaduras también están asociadas a otra situación cotidiana, la electrocución. ¿Cómo proceder entonces en estos casos para ayudar a la persona afectada? La electrocución se produce por una descarga eléctrica y puede, además de generar quemaduras, producir paro cardiorrespiratorio y convulsiones. Todo depende de la intensidad de la descarga. El cuerpo humano está compuesto por un 70% de agua y el agua es muy buena conductora de la electricidad. Por ello, cuando la persona recibe una descarga, la electricidad viaja por el cuerpo desde el punto de contacto, que pueden ser las manos, y después de recorrerlo sale por el punto que esté más cerca del suelo, por ejemplo, los pies. Durante el recorrido la electricidad afecta a la piel, a los órganos y a los tejidos que atraviese. Las quemaduras más intensas y graves se ubican en la zona de entrada de la electricidad, en nuestro ejemplo, en las manos, y quemaduras de menor gravedad en la zona de salida, es decir, los pies. El primer respondiente debe ser muy cuidadoso y no debe tocar a la persona que ha recibido la descarga hasta no asegurarse de que ya no esté en contacto con la fuente de energía. Jamás debe utilizar los palos para retirar cables hasta no estar seguro de que todo está desconectado. Preste la ayuda que se requiera según el caso. Puede ser un RCP con las manos, la atención de la convulsión o la quemadura según se ha indicado anteriormente. En estos casos es necesario el traslado a una institución hospitalaria para la respectiva valoración médica. Esperamos que estas recomendaciones hayan sido de utilidad. Recuerde que la primera respuesta ante una emergencia siempre la prestan los ciudadanos. Por eso es muy importante saber qué hacer y qué no hacer. El primer respondiente, gente que ayuda. Hoy veremos qué puede hacer un primer respondiente en situaciones muy cotidianas, como lo son los golpes fuertes, especialmente en la cabeza, las heridas con sangrado y las fracturas. Arranquemos entonces por identificar las causas más comunes de los golpes, que además pueden producir heridas y fracturas. Entre los diferentes tipos de golpes, los que más les preocupan a las personas son los golpes en la cabeza, esto por los daños neurológicos que pueden acarrear. Las causas más comunes de los golpes en la cabeza son las caídas de altura, porque no se toman las medidas de seguridad necesarias, resbalones en la ducha, caídas por escaleras. No hay que perder de vista que estos golpes son comunes en personas de la tercera edad, debido a la pérdida del equilibrio o un paso en falso, y en los niños y niñas muy pequeños que por su natural curiosidad pueden explorarlo todo y no son capaces de anticipar lo que les puede pasar. También se presentan golpes en la cabeza por accidentes vehiculares, enfermedades que sufre la persona y falta de coordinación debido al consumo de licor o sustancias psicoactivas. ¿Cómo puede entonces ayudar el primer respondiente si una persona se ha golpeado la cabeza muy fuerte? Pues el primer respondiente en primera instancia debe
Permanecer al lado de esta persona. Si está despierta y tiene conciencia, es necesario decirle que le va a ayudar. Mantener la cabeza de la persona muy quieta y por ningún motivo intentar levantarla. Esto porque pueden haberse presentado lesiones en el cuello. Inmovilizar la cabeza empleando cartón, algún elemento duro o incluso sus propias manos. Pregúntele el nombre y si sabe en dónde se encuentra. Esto para verificar si tiene sentido de la orientación. Si tiene la oportunidad, pregúntele cuál es su EPS, si tiene alguna enfermedad o toma algún medicamento importante. En lo posible, pídale el teléfono de alguna persona de contacto. No dé nada de beber ni de comer, ni administre medicamentos. Observe el comportamiento luego de la caída y téngalo presente para informarlo cuando llegue el personal de apoyo. Pero si además la persona se queja de dolor intenso o siente que no se puede mover, ¿qué hacer en estos casos? Estos síntomas pueden indicar una posible fractura, especialmente de la columna vertebral. Lo mejor es no mover a la persona. Este tipo de lesiones requieren ayuda especializada para evitar daños mayores. A veces los golpes no vienen solos, sino que se pueden producir heridas con sangrado o fracturas. ¿Qué recomendaciones de seguridad se deben tener? Lo primero que hay que tener presente es que cuando hay sangrado o presencia de fluidos corporales, siempre es necesario el uso de los guantes de látex o nitrilo. De esta manera se evitan contagios tanto de la persona herida como del primer respondiente que lo atiende. Por eso lo ideal es que todas las personas carguen consigo un par de guantes. Son muy económicos y representan un beneficio enorme para la autoprotección. Si hay sangrado, ¿qué se puede hacer? Pues no se debe lavar ni intentar desinfectar la herida con ninguna sustancia. Estas acciones aumentan el sangrado. Lo mejor es cubrir la herida con una tela limpia y si por alguna razón se observa la presencia de elementos incrustados, jamás intentar retirarlos. El paso siguiente es hacer presión continua sobre la zona afectada para reducir la salida de sangre. Por ningún motivo se debe aplicar café o realizar torniquetes. Si el sangrado se produce en una pierna o en un brazo y la persona está en capacidad de moverlo, elévelo a 30 centímetros de su posición. Si la persona herida se encuentra atrapada, como ocurre en un accidente vehicular, ¿qué puede hacer el primer respondiente? Cuando una persona se queda atrapada en un vehículo, llama inmediatamente al 123. Es necesaria la ayuda de las entidades de emergencia que tienen los equipos adecuados para realizar el rescate. Intentar hacerlo sin elementos de protección o el entrenamiento adecuado, pues puede aumentar las lesiones de la persona. La mayoría de las veces las estructuras que aprisionan a la persona actúan como un torniquete y al momento de retirarlas abruptamente pueden ocasionar la muerte del afectado. Y cuando se trata de una fractura, ¿cómo actuar en estos casos? Hay que aclarar que no solo las caídas causan fracturas, también se producen por movimientos inadecuados o el impacto de algún objeto contra la persona. Normalmente las fracturas son mucho más frecuentes en los brazos y en las piernas. Entre los síntomas que un primer respondiente puede notar es que el dolor es muy intenso y localizado y aumenta con el solo hecho de tocar suavemente la zona afectada. La persona no es capaz de realizar movimientos normales y es mejor que ni siquiera intente hacerlo. Se puede observar hinchazón y enrojecimiento de la zona afectada. También se puede ver algún tipo de deformación. En estos casos, si hay sospecha de fractura, lo más importante es no mover a la persona lesionada sin antes haber inmovilizado la parte afectada mientras llega la ayuda. Claro, a menos de que corra un peligro mayor. De ser así, arrástrela tomándola por la ropa hacia un sitio seguro y procure moverla en bloque. Antes de inmovilizar la fractura, si existe sangrado, recuerde las recomendaciones que se indicaron al comienzo: no lavar ni intentar desinfectar la herida. Cubrirla con una tela limpia y hacer presión suave, pero continua para reducir el sangrado. Ahora sí, para inmovilizar, lo primero que tiene que tener presente es que debe dejar la parte afectada en la misma posición en la que encontró la persona. Por ningún motivo intente acomodar el hueso afectado a su posición original, porque puede causar graves daños. Para inmovilizar puede emplear entonces diferentes materiales duros que tenga a la mano como cartones, tablas, icopor grueso o palos de escoba.
Lo que sí debe garantizar es que el material que emplee sea lo suficientemente largo como para que cubra la articulación de la zona de la fractura por encima y por debajo. Lo que sigue entonces es esperar la ayuda o trasladar a la persona al centro de atención especializada. Como vimos, la prestación del primer auxilio en caso de golpes, heridas y fracturas no solo representa aliviar el sufrimiento de la persona lesionada, sino evitar mayores daños. Anímese a practicar estos procedimientos en su casa. El primer respondiente, gente que ayuda. Hoy aprenderemos qué hacer y qué no hacer en situaciones cotidianas muy comunes, como las convulsiones, los desmayos y la hipotermia, y en otra situación no tan común, pero sí muy asombrosa, cómo ayudar a una mamá a tener su bebé. Empecemos. Muchas personas pueden haber presenciado a alguien caer al piso, moviéndose de manera descontrolada y arrojando saliva. Es una situación muy común y normalmente no sabemos cómo actuar. Entonces, ¿qué hace un primer respondiente en estos casos? Ante la presencia de convulsiones, acueste a la persona en el piso. Tome la precaución de medir el tiempo que dura la convulsión. No le introduzca ningún elemento en la boca para evitar que se muerda la lengua. Ni siquiera intente retirar prótesis dentales o alimentos que tenga dentro de ella. Usted corre el riesgo de perder sus dedos. Lo que sí puede hacer es evitar que la persona que está convulsionando se golpee la cabeza. Por eso es necesario poner prendas suaves debajo de ella para que no se haga daño. Deje que termine la convulsión, que pase por sí sola. Mientras tanto, no intente sujetarle los brazos o las piernas a la persona afectada. No le dé nada de beber ni ningún medicamento. Cuando pase la convulsión, si la persona tiene líquido en la boca, póngala de medio lado y déjela descansar en esa posición. Recomiende a la persona acudir a una valoración médica y cuéntele cuánto tiempo duró la convulsión. Existen otras situaciones bastante cotidianas como los desmayos que se dan por diversas causas. Por ejemplo, no comer a tiempo o de manera inadecuada, bajonazos de la atención o del azúcar e incluso el cambio brusco de postura. ¿Cómo puede entonces un primer respondiente actuar en estos casos? En días muy acalorados, durante las aglomeraciones de personas o sin razón aparente, es muy común que se presenten desmayos. La persona se desgonza en cuestión de segundos. Casi siempre es posible que alguien cercano reaccione y le ayude para que no caiga y se golpee. Ubique a la persona en un sitio seguro, sentada o acostada, para evitar caídas y lesiones. Observe el pecho para ver si está respirando. No la sacuda para hacerla reaccionar. Déjela que respire tranquilamente y, de ser posible, afloje las prendas ajustadas. Si la persona está pálida y sudorosa, elévele las piernas. No le dé a oler ninguna sustancia, ni le dé bebidas ni medicamentos. Acompáñela mientras se recupera. Cúbrala de ser posible para evitar enfriamiento. Si los desmayos son frecuentes, es necesario tener una valoración médica. A propósito del enfriamiento corporal, esta situación también se puede presentar especialmente en los adultos mayores y en los niños y niñas. Entonces, ¿cómo se le puede ayudar? Pues el enfriamiento o hipotermia se debe a la pérdida del calor corporal por la exposición prolongada al frío. Puede ser, por ejemplo, por un aguacero o bajas temperaturas durante la noche. Lo fundamental es revisar que la ropa no esté mojada. De ser así, es necesario cambiarla, abrigar a la persona y ubicarla cerca de una fuente de calor. Puede, por ejemplo, emplear botellas con agua caliente, teniendo el cuidado de no quemarla. Pasemos ahora a una emergencia que frecuentemente escuchamos en las noticias, la cual difícilmente imaginamos tener que enfrentar: ayudar a una mujer a tener a su bebé. ¿Cómo reaccionar entonces adecuadamente para proteger a la madre y al hijo que está por nacer? Pues cuando se trata de un parto es importante que el primer respondiente actúe de la forma más tranquila y delicada posible. Coloque a la madre en un sitio seguro y en lo posible que sea privado. No permita la presencia de curiosos. El primer respondiente debe relajarse y asumir la situación como un privilegio, teniendo la tranquilidad absoluta de que casi todos los partos terminan muy bien.
Acuérdese de que la naturaleza es muy sabia. Lo mejor es aprovechar la fuerza de la gravedad. Sin embargo, hay que dejar que la embarazada adopte la posición en la que se sienta más cómoda. En lo posible, tenga a mano ropa limpia y seca para recibir al recién nacido. Mientras la madre hace su trabajo, el primer respondiente solo observa y está muy pendiente de recibir al recién nacido cuando empiece a salir. Ayude al bebé a salir de ser necesario. Séquelo de cabeza a pies y protéjalo del frío. Verifique que respire o llore y póngalo sobre el pecho de su mamá. Felicite a la madre y dígale que lo hizo muy bien. El trabajo en realidad es de ella. Pero, ¿cómo es todo este asunto del cordón umbilical? ¿Cómo se procede? Pues normalmente cortar el cordón umbilical puede esperar el tiempo que dura el traslado de la madre y su hijo al centro de atención más cercano. Sin embargo, si por alguna razón el primer respondiente tuviera que hacerlo, estas son las recomendaciones. Antes de cortar el cordón es necesario hacer un par de amarres. Emplee un cordón de un zapato que esté limpio y fuerte. Seguramente será lo más práctico que tenga a la mano. También puede usar un caucho de los que se utilizan para amarrar el pelo. Jamás emplee hilo para coser o seda dental. Haga un amarre fuerte en el cordón umbilical a 7 centímetros del bebé. Deje un tramo de 5 centímetros y realice un segundo amarre igualmente fuerte. Tome entre sus dedos índice y pulgar el tramo de cordón umbilical que hay entre los dos amarres y verifique que no haya pulsaciones. Luego, si puede proceder a cortar con unas tijeras, navaja o bisturí muy limpios. Observe que no haya salida de sangre por el cordón umbilical del bebé. Si esto ocurre, ajuste el amarre. ¿Y qué pasa entonces con la madre y la placenta? Pues la mamá es fundamental, por supuesto. No hay que intentar sacar la placenta de manera forzada. Ella normalmente tiende a salir sola después de 30 a 45 minutos. Mientras tanto, mantenga abrigados a la madre y al hijo. Colóquele a la madre una toalla higiénica o tela limpia para recoger el sangrado posterior al parto. Si no le llega la ayuda necesaria de la ambulancia, traslade rápidamente al centro de atención más cercano a la madre y al hijo. Hoy nos concentramos en saber qué hacer y qué definitivamente no hacer en situaciones de emergencia muy sencillas y cotidianas. Y con seguridad quedamos también muy emocionados, porque ya sabemos cómo el primer respondiente puede contribuir con la protección de la vida de una madre y su hijo al nacer. El primer respondiente, gente que ayuda. El día de hoy aprenderemos qué puede hacer el primer respondiente en caso de temblores y terremotos. En el pasado, en Bogotá se han presentado temblores y terremotos de diferente intensidad y en cualquier momento pueden volver a ocurrir. Algunos temblores no afectan y una vez terminan, todo vuelve a la normalidad. Pero cuando se trata de un terremoto, puede haber muchos daños y pérdidas que afecten gravemente a sus habitantes y el funcionamiento de la ciudad. Y es en esos casos en donde se necesita de la participación de todos los ciudadanos para poder superar la crisis social que se genera. Las siguientes acciones clave le ayudarán a usted, a su familia, amigos, compañeros y vecinos a enfrentar los temblores y terremotos y a recuperarse rápidamente después de una ocurrencia. Estas son las 6 acciones clave. Clave 1. Confirme que las construcciones sean sismo resistentes. Ante todo, tenga presente que la legislación nacional indica que las construcciones deben cumplir con las normas de sismo resistencia. Por eso, primero lo primero, confirme con la ayuda de un ingeniero estructural que la casa, el edificio, el colegio, la universidad, el lugar de trabajo y todos aquellos lugares en donde permanece todos los días, pues sean sismo resistentes. Esta es una de las medidas de protección más importantes frente a los terremotos. Si aún no lo son, planee la inversión para el reforzamiento estructural. Al fin y al cabo, se trata de proteger no solo la vida, sino su patrimonio. Clave 2. Asegure o cambie de lugar objetos que se pueden mover,
caer y hacerle daño. Revise la casa, el lugar de trabajo o estudio e identifique qué cosas se podrían mover, caer y hacer daño. Los terremotos pueden hacer que se mueva casi que cualquier cosa, por más pesada que sea. Por ejemplo, armarios, archivadores, neveras, bibliotecas, objetos colgantes o puestos sobre repisas, tanques del agua, techos falsos, cuadros y materas en balcones y azoteas. Cada semana en su casa, propóngase atornillar a la pared o a cambiar de lugar alguno de estos objetos que puedan ser peligrosos. Promueva que se haga lo mismo en su lugar de estudio o trabajo. La mayoría de estas acciones son de muy bajo costo y sí, de grandes beneficios. Clave 3. Establezca acuerdos sobre cómo actuar en caso de terremoto. Acuerde con su familia, compañeros, amigos y vecinos, sitios de protección, rutas de evacuación y puntos de encuentro. Ensaye cuáles serían los sitios de protección cuando se trate de un terremoto fuerte, pues durante su ocurrencia es muy difícil desplazarse. Luego sí puede evacuar, sobre todo para evitar daños en caso de réplicas. Participe en los simulacros de protección y de evacuación con su comunidad, con sus compañeros de trabajo o de estudio. Hágalo en conjunto con otras personas, pues en una situación real lo más seguro es que todos se evacúen al mismo tiempo, empleen la misma ruta y vayan al mismo punto de encuentro que usted y su grupo han seleccionado. Si tiene hijos, hermanos o familiares que van al colegio o a la universidad, acuerde con ellos cómo sería la actuación si el terremoto es de gran intensidad y ocurre durante la jornada de clase. Los colegios y universidades saben qué hacer en esta situación, pero en el caso de los niños y niñas más pequeños, pues es necesario precisar los acuerdos. Puede ser, por ejemplo, que algún miembro de la familia va al colegio o al jardín a recogerlos. Por supuesto, por seguridad, la institución educativa debe saber con antelación quién de la familia tiene esa autorización. Clave 4. Tenga un kit de emergencias que le permita sobrevivir al menos 72 horas. Organice el botiquín en una maleta y asegúrese de que contenga como mínimo linterna, radio, pilas y bombillos de repuesto, pito, agua, comida enlatada, botiquín de primeros auxilios, guantes de nitrilo o látex y de baqueta, zapatos resistentes, artículos de aseo personal, copia física y digital de teléfonos de contactos y documentos importantes. No olvide las provisiones para su mascota si la tiene. En caso de terremoto puede ser demorada la ayuda médica y el suministro de medicamentos para personas que dependen de ellos. Por eso mantenga una reserva de medicamentos y copia de documentos médicos importantes. Identifique las necesidades especiales, así como las habilidades y recursos de personas cercanas a su casa o lugar de trabajo. Pueden ser necesarias en caso de emergencia. Clave 5. Protéjase durante el terremoto. Cuando ocurra el temblor o terremoto, si está en áreas exteriores, protéjase de cosas que pueden caer de los edificios como vidrios, materas y pedazos de fachada. Si se trata de un terremoto muy fuerte, agáchese, protéjase la cabeza. Puede ser al lado de un mueble que sea muy resistente y aférrese con firmeza hasta que pase. Recuerde que es muy difícil intentar evacuar en esa situación. Si no tiene nada resistente cerca, tírese al suelo. Vaya hacia las esquinas, protéjase la cabeza y cuello con sus brazos. Evite estar cerca de las ventanas. Si se encuentra en un espacio abierto, vaya hacia una zona libre de postes y árboles que puedan caer. Si va conduciendo, deténgase y espere a que el terremoto pase. Clave 6. Evalúe la situación y actúe. Después del terremoto, si hay daños en la edificación o la zona no es segura, tome su kit de emergencias y evacúe hacia el punto de encuentro que haya acordado. Si queda atrapado, pida ayuda, golpeando fuertemente piezas sólidas, preferiblemente metálicas. Tan pronto como usted esté seguro, ayude a otros. Aplique todo lo que ha aprendido como primer respondiente. Recuerde que los primeros minutos son vitales para salvar vidas, reducir el sufrimiento de los afectados y evitar más daños. Si le es posible, suspenda los servicios públicos y cubra derrames de combustibles o materiales peligrosos con arena o tierra. Identifique e informe sobre otros riesgos potenciales, por ejemplo, muros inestables, cables caídos o árboles a punto de caer.
Tenga presente que puede haber réplicas. Si existen comunicaciones, úselas lo menos posible. Con las personas que se encuentran bien, organícese para revisar daños y proteger la zona. La solidaridad y la unión aquí es fundamental. Escuche la radio para recibir recomendaciones e instrucciones. Repase permanentemente estas 6 acciones clave que le ayudarán a enfrentar y recuperarse ante temblores y terremotos. El primer respondiente, gente que ayuda. Hola, les doy la bienvenida a un nuevo módulo del primer respondiente, Gente que ayuda. Hoy aprenderás qué hacer en caso de emergencia con animales. Existen varios tipos de emergencias, entre otras, caídas de alturas, consumos de elementos o sustancias extrañas y ataques de otros animales, además de situaciones de desastres en las que los humanos y animales se pueden ver afectados. Es importante que sepas cómo actuar. Cada minuto es vital para salvar la vida de un animal. Si vas por la calle y encuentras a uno atropellado o mal herido y quieres ayudar, primero mantén la calma, pues los animales perciben nuestras emociones. Ten cuidado de mordidas o arañazos porque en condiciones de estrés o dolor los animales pueden ponerse agresivos e incluso orinar o defecar. Verifica si tiene placa de identificación y llama a su dueño. Si no la tiene, comunícate a la línea 123. Mientras llega la ayuda, improvisa un bozal con un pedazo de tela para evitar mordidas, a menos que el animal tenga dificultades para respirar o esté vomitando. Si es un gato, protégete de mordidas y arañazos. Agárralo de la piel suelta que hay alrededor de su cuello y en lo posible envuélvelo en una manta o en una toalla para evitar que te haga daño. En los casos de atropellamiento o caídas de altura y golpes pueden presentarse fracturas y heridas. Casi siempre las patas y la cadera suelen ser las partes más afectadas. Por lo general, es necesario mover al animal para llevarlo a un lugar más seguro. Inmoviliza la extremidad afectada ubicándola sobre algún elemento firme, preferiblemente un cartón grueso. Envuélvelo verificando que queden cubiertas las articulaciones y que los dedos del animal se puedan mover. Luego, sujeta con cinta de enmascarar o con una tela ancha, procura moverlo lo menos posible. Emplea una tabla o una superficie dura y llévalo a un centro veterinario. Si hay heridas que sangran abundantemente, limpia y ejerce presión con una gasa o tela limpia. Improvisa un vendaje de acuerdo con la parte del cuerpo involucrada, orejas, rabo, abdomen, extremidades. Si se presenta una herida o corte en el estómago, procura mantenerlos hidratados con suero fisiológico. Coloca un vendaje que sirva de sostén y llévalo inmediatamente a un centro veterinario. Ten presente que la temperatura corporal puede bajar, abriga al animal y espera la ayuda. Otra de las emergencias comunes con animales son los envenenamientos e intoxicaciones. Por lo general debido a la inhalación de vapores, contacto o ingesta de solventes, fertilizantes, insecticidas, elementos de limpieza, alcohol y plantas venenosas. En el caso de los gatos, puede ser por la caza de roedores o palomas portadoras de virus, bacterias y hongos. Entre los síntomas más comunes están inactividad e inapetencia, vómito, salivación y sed excesiva, mareo, tambaleo, temblor, diarrea, convulsiones e incluso hemorragias. Retira cualquier sustancia o elemento nocivo. Si desconoces de qué se trata, toma una muestra para poder identificarlo y orientar la atención. Dada la gravedad de la situación, es necesario trasladar al animal a un centro veterinario. También se pueden presentar atoramientos que les impiden respirar. En este caso, primero inspecciona el hocico y si es posible, extrae el objeto extraño con cuidado. Deberás tomar al animal por las patas traseras y suspenderlo en el aire un rato. Si es grande, sujétalo por las patas como si fuera una carretilla. Si aún así no se desatora,
Rodéalo con tus brazos, coloca un puño y entrelázalo con la otra mano justo debajo de las costillas y realiza 5 compresiones hacia adentro y hacia arriba en dirección al cerebro. Haz intervalos de 1 segundo. Con un animal pequeño puedes hacer la maniobra poniéndolo contra tu pecho, pero si es grande, déjalo en el piso parado entre sus 4 patas. Si el animal está inconsciente, verifica si respira y si tiene pulso. Si el tórax no se mueve y al acercarle la nariz a un espejo o a unas gafas, estas no se empañan, significa que no está respirando. En ese caso y a falta de pulso, realiza resucitación cardiopulmonar o RCP. Acuéstalo de manera que el lado izquierdo quede arriba, extiende su cabeza hacia atrás, ábrele el hocico y sácale la lengua con cuidado para que pueda respirar. Retira o limpia cualquier elemento que pueda generar obstrucción. Si el animal es grande, ciérrale la mandíbula y con tu boca cúbrele la nariz y exhala 3 veces alrededor de ella. Si es pequeño, podrás cubrir nariz y hocico y exhalar 3 veces. El tórax del animal se levantará si está recibiendo el aire. De manera inmediata, dependiendo del tamaño de la mascota, realiza entre 10 y 15 contracciones fuertes con las palmas de las manos, una puesta sobre la otra encima de las costillas, detrás de la articulación de la pata delantera. Repite las veces que sea necesario hasta que el animal reaccione. Llévalo inmediatamente a un centro veterinario para que lo examinen y le brinden la atención que éste requiera. Si se trata de un golpe de calor, lleva al animal a un lugar fresco. Rocía un poco de agua en su vientre y luego en su cara. También puedes ponerle una toalla húmeda sobre su abdomen. No le des agua de inmediato. Espera a que su temperatura corporal se estabilice. Déjalo descansar y si el animal no mejora, llévalo de inmediato a un centro veterinario. Si encuentras una canina o felina en trabajo de parto o sus crías muertas o reporte de aborto, por favor, toma todas las precauciones. Usa guantes y retira del lugar los fetos o cachorros fallecidos. No intentes jalar residuos, placenta o cachorros. Recuerda que existen enfermedades de origen zoonótico. Contacta a un médico veterinario. Si ves un animal convulsionando, tan solo ubícalo de lado o de costado y retira cualquier objeto que pueda causarle daño. Por ningún motivo introduzcas tus manos dentro del hocico del animal. Finalmente, los incendios y terremotos pueden afectar tanto a humanos como a animales de compañía en condición de calle. Por eso, en los preparativos para la respuesta a emergencias, todos deben ser incluidos. Organiza el kit de emergencia de tu animal de compañía y ubícalo junto al de la familia. Incluye agua, alimento, tazón, botiquín para primeros auxilios, medicinas, carne de vacunación, código de barras del chip de identificación, una foto del animal con la familia, juguetes y golosinas de su preferencia, arnés o correa, bolsas para recoger excrementos, manta y guacal o maleta para transporte. Los animales ante un terremoto o un incendio pueden esconderse, huir, extraviarse o quedar heridos. En caso de emergencias, puedes verlos deambulando solitarios y atemorizados buscando comida y agua. Por eso, identifica a tu animal usando chip y mantén actualizados los datos de su placa de identificación. Los animales de compañía más dóciles pueden comportarse de manera inusual o tornarse agresivos cuando se sienten atemorizados y puede ser difícil evacuarlos. Ofrécele comida apetitosa en tu mano, una vez se acerque y esté tranquilo, ponle la correa y sácalo con delicadeza de la zona en la que está el peligro. En el caso de los gatos, ponle comida dentro del guacal y espera a que entre. Si no lo logras, intenta envolverlo en una toalla manteniendo sus patas para que no se pueda mover. Ten cuidado de no taparle el hocico para que pueda respirar. Si es posible, establece acuerdos previos con tus vecinos para saber quiénes tienen animales y qué harían con ellos en caso de emergencia. Procura definir un lugar alternativo en caso de que no puedan quedarse en casa. Por otro lado, durante un incendio los animales pueden aspirar humo y sufrir quemaduras. La inhalación puede asfixiarlos y hacer que dejen de respirar. Evacúa el animal y ubícalo en un lugar abierto, seguro y libre de humo. Aplica los pasos que aprendiste anteriormente y verifica si respira, si tiene pulso y si es necesario, realiza RCP. En caso de quemaduras, lo primero que hay que hacer es bajar de inmediato la temperatura de la zona quemada y limpiarla. Para eso, aplica abundante agua fría,
Cubre las zonas quemadas con bastante gasa y traslada al animal al veterinario para que revise si requiere algún tratamiento específico. Por ningún motivo mediques a los animales y menos con fármacos de uso humano. Muchos pueden empeorar aún más los síntomas y complicar la situación de emergencia. Atender a los animales es muy importante y por eso necesitan de ti. Primer respondiente, gente que ayuda.